La persona que no cambia es la que realmente creo que tiene un problema. Y si no lo tiene, probablemente lo vaya a tener. El ser humano es cambio. Sinceramente, lo de yo soy así denota pereza, miedo. Y fijaos, porque igual que el miedo lo vemos también como siempre algo negativo, no lo es. Tenemos que intentar darle la vuelta y ver el miedo como una llave que cuando aparece, normalmente detrás hay algo bueno. Tú puedes tener conocimiento, tú puedes tener experiencia, tú puedes incluso tener actitud, pero si no pasas a la acción, y esta es la palabra, es probable que todo eso no sirva para nada. Bienvenidos gorilas, soy Samuel Torres y esto es En Gorila Tech. Me hace muchísima ilusión daros la bienvenida a este nuevo proyecto, a este podcast, donde mi intención máxima va a ser precisamente que salgáis engorilados. Es decir, que de aquí podáis sacar chicha, perlas, tips, llámalo como quieras, pero cosas que llevadas a vuestra vida os hagan ser mejores en el ámbito profesional, emocional, personal y en todos los ámbitos posibles. Entonces, lo dicho, quiero que para todos vosotros y vosotras este podcast sea casa, que sintáis cada vez que me escuchéis, sea en el coche, corriendo, en vuestra casa o que me veáis en YouTube o como sea, que os sintáis como en casa. Esa es una intención máxima que quiero y espero que así sea. De primeras, deciros que el título de hoy es No cambies nunca. Y me gustaría saber así de primeras, el no cambies nunca, qué es lo que te ha traído a la cabeza, así de primeras. El cambio, no cambies. Porque en mi caso ha sido una palabra, el cambio, o dicho así esa frase, ¿no? Lo de no cambies nunca, que ha cambiado bastante, valga la redundancia. Es decir, le hemos dado quizá una connotación errónea bajo mi punto de vista. Y además quiero aclarar también algo sobre esto. En este podcast, mi verdad no es la verdad única, es solamente opinión generada bajo mi experiencia, escuchando a otras personas, estudiando, leyendo. Y obviamente aquí lo que quiero es que cada uno tenga la suya. Pero en esto en concreto, no cambies nunca. ¿Por qué? Y además, ¿por qué este primer capítulo sobre este tema? Porque podría haber escogido cualquiera, ¿no? Pero me parecía súper interesante que el número 1 de este podcast fuese el del cambio. Y fijaos por dónde van los tiros, por dónde quiero ir. Normalmente cuando llevas mucho tiempo sin ir, pues yo por ejemplo soy de un pueblecito de Extremadura llamado Peloche, y es algo muy común que pasa con los años, ¿no? Que cuando vas viendo amigos de la infancia te dicen, pues o yo qué sé, te hablan de una persona que hace mucho que no ven y de repente dice, guau, sí, le vi, pero ha cambiado, ya no es el mismo. Y normalmente lleva una connotación negativa. Cuando te hablan de algo así, de alguien, ha cambiado, guau, esa persona ha cambiado. Cuando, permitidme esta opinión, la persona que no cambia es la que realmente creo que tiene un problema. Y si no lo tiene, probablemente lo vaya a tener. Y me explico. El ser humano es cambio desde que existe. Es decir, gracias al cambio y a esa adaptación es por lo que estamos hoy aquí. Es por lo que la especie ha sobrevivido. Entonces, que le demos al cambio una connotación negativa me parece un craso error. Pienso que en el cambio está la mejora. Pienso que en el cambio, aunque a veces te puedas equivocar, forma parte del camino. Ese cambio o ese posible error que puedas tener también va a llevarte a otro punto mejor del que estabas. ¿Bien? Entonces, esto ya sabéis, esta frase es muy típica, ¿no? De ya ha cambiado o esta persona ha cambiado. Y realmente el problema sería cuando alguien, después de unos años, no ha cambiado. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar de entrenador personal, estuve en una cadena importante de centros y yo era una persona que siempre sigo siendo súper curiosa, me apetecía cambiar, aprender cosas nuevas, formarme con gente diferente. Me empecé a viajar muchísimo cuando tuve algo de dinero para seguir formándome, era inversión constante y realmente miraba a veces a mi alrededor otros profesionales, compañeros que llevaban 3, 4, 5 años sin hacer ninguna formación. Realmente, ¿qué es lo que pasó? Que en primer año, segundo año, ellos tenían una cartera de clientes grande, pero de una misma gama, por así decir, ¿no? Con el paso de 2 meses, años, la cartera de clientes de los entrenadores que estábamos en constante formación empezó a subir de manera descomunal y esos clientes, esos entrenadores se quedaban siempre con ese mismo perfil, ¿no?
Entonces, es un ejemplo simplemente rápido, pero llevado a lo personal, podría pasar lo mismo. Tú no puedes decir en una discusión muy típica de, no, es que yo soy así. Otra frase que en referencia a lo del cambio es brutal. Lo de yo soy así. Sinceramente, lo de yo soy así para mí denota pereza por no querer ser mejor, miedo quizá a no asumir que probablemente tengas cosas que mejorar, pero eso de yo soy así y punto, ¿no? Y punto, igual, es algo que no tenemos por qué asumir que ya está, somos así, no vamos a poder mejorar, somos rígidos como una pared de hormigón. No, por supuesto que no. Estamos en constante aprendizaje, a nivel emocional, con nuestra experiencia, con lo que vas aprendiendo de otras personas, con lo que vas leyendo, lo que vas estudiando, y ojalá nunca seas el mismo. Es decir, ojalá la persona que eres hoy no seas, por lo menos en mi caso yo, ojalá de aquí a un mes o a un año no sea la misma persona que soy ahora mismo. Es más, lucho por ello constantemente. Lucho por ser diferente. Y fijaos, que es lo contrario. O sea, lucho por ser diferente a mejor, obviamente, ¿no? O lo que por lo menos yo creo que será mejor. A lo mejor me puedo equivocar, repito, pero voy a luchar por ser diferente. Voy a luchar por ese cambio. El cambio es evolucionar, es adaptarse, es seguir adelante. ¿Bien? Yo lo tengo claro. En mi caso, no quiero ser el de ayer. Y ojo, no quiero decir con esto que no eches la vista atrás, o como dice la gente, que no pierdas de dónde vienes, por supuestísimo. Eso lo tengo muy claro. No quiere decir eso. Tú siempre tienes que saber de dónde vienes. Es más, normalmente saber de dónde vienes, tenerlo claro, y conocerse, saber de qué punto partes, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, te hacen proyectarte mucho mejor hacia adelante. Pero eso no quita de yo soy así, no quiero cambiar, o ver el cambio como algo de rechazo. Suele estar muy relacionado también estos procesos de cambio, o cuando las personas se enfrentan a algo así, con el miedo. Y os voy a poner otro ejemplo que acabo de vivir muy de cerca ahora mismo. Acabo de terminar una formación, una certificación de Ground. Es un método de entrenamiento que llevo muchos años desarrollando, y esta era la segunda edición. Una formación de entrenamiento bodyweight, donde ha habido 50 personas maravillosas y que han terminado hace unos días. Después de este proceso, porque ha sido un proceso brutal, esta formación, los testimonios eran realmente abrumadores, se me ponía la piel de gallina, porque había supuesto un cambio no solo profesional, sino personal para muchos. Y, casualmente, muchos de esos cambios tan bestias, cuando estaban dudando si apuntarse o no, y me escribían, y hablé con ellos incluso por teléfono, me decían, Samu, es que no sé si esto es para mí. Algunos no lo llegaba a decir, pero era miedo lo que tenían para ese cambio. Ellos por dentro sabían que querían y sabían que había algo mejor ahí, pero normalmente ahí llega el miedo. Y fijaos, porque igual que el miedo lo vemos también como siempre algo negativo, no lo es. Tenemos que intentar darle la vuelta y ver el miedo como una llave. Yo lo veo como una llave que cuando aparece, normalmente detrás de pulsar esa llave hay algo bueno. Por eso entra el miedo. Pero claro, ahí está la diferencia entre unas personas y otras. Los que pulsan el botón y dan el salto, o los que no. Y ahora entro un poquito más con esto porque la palabra que es clave en todo esto. Esas personas cuando hablaron conmigo, Samu, no sé si es para mí, les dije, adelante, creedme, confiad en eso que tenéis ahí dentro, que os está diciendo el cambio. Rompen esa barrera del miedo que les paralizaba y de repente ahora, ¡boom!, son literal otra persona. No solo a nivel profesional, han desbloqueado barreras, se han visto capaces de hacer cosas que antes no lo hacían. Y así, os digo que así de ejemplos, han sido muchas las personas. Dentro de estas 50 personas ha habido cambios a nivel personal que realmente os dejarían alucinados. Y ahí está una vez más el cambio, en salto a mejor. Porque normalmente hay algo para mí que marca la diferencia muchísimo en todo, en proyectos profesionales, en proyectos personales, en todo. Yo siempre he dicho que el conocimiento suma mucho, el no parar de formarse, sin duda. O sea, ya sea, si a nivel profesional hablamos, pues formaciones, seguir leyendo, juntarte con gente que sabe mejor, más que tú. Clave, ¿no? Sea el conocimiento. Conocimiento, para mí, una descripción muy buena, que recuerdo además de un día de universidad, de un gran profesor que tuve, y
y llegamos a esa conclusión cuando preguntó ¿qué diferencia hay entre conocimiento e información? Y ese día pues estaría yo iluminado y recuerdo que salieron 2 o 3 respuestas, no le cuadró mucho y levanté la mano. Y en ese momento lo vi claro. Información es todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Estamos rodeados de información constantemente, hoy en día con redes sociales, lo que leemos, ¿no? Lo que nos cuentan, todo eso es información. ¿Cuándo se convierte en conocimiento? Cuando la haces tuya, es decir, cuando lo interiorizas, cuando esa información la haces tuya, la das forma en tu cabeza junto a tus principios, ahí se convierte en conocimiento y eso se convertirá en poder para algo que lo puedas usar. Yo siempre he pensado que el conocimiento, que es todo eso, y la experiencia es un combo ganador, ¿no? Esto lo habéis escuchado mucho en esta típica ecuación. Conocimiento más experiencia suman muchísimo, pero hay algo que multiplica y es la actitud. Conocimiento más experiencia por actitud, es decir, esto está muy bien, conocimiento, experiencia, pero la actitud es lo que ya te propulsa. Cómo enfoques, cómo visualices, o sea, la energía que llevas, la actitud, marca la diferencia. Pues bien, a mí es una fórmula que me flipa. Aplícala a cualquier cosa y tendrás éxito. Pero en estos últimos 2 años me he dado cuenta que hay una palabra que todavía es más imprescindible. Es más, fijaos lo que os voy a decir, que casi no tiene nada de sentido la ecuación anterior sin esta palabra que os voy a decir ahora. Y tiene totalmente relación con el título de hoy, que es No cambies nunca. Tú puedes tener conocimiento, tú puedes tener experiencia, tú puedes incluso tener actitud, pero si no pasas a la acción, y esta es la palabra, es probable que todo eso no sirva para nada. No sirva para nada. Y es aquí lo que marca la diferencia en todos los ámbitos, profesionales, personales, donde quieras, emocionales. Tienes que pasar a la acción. Repito esta palabra, tienes que pasar a la acción. Engorílate. Literal. O sea, y esto no es cuestión de, viva la Pepa, vamos para adelante con todo. No, pero una vez que tienes toda esta fórmula, normalmente, va a tener relación que si tienes una buena actitud puedas llegar aquí. Pero hay gente que no, que tiene grandes ideas, que tiene incluso recursos, que tiene una buena energía, pero no da el salto. No pasa a la acción. Y normalmente eso viene con una barrera, que suele ser a veces el miedo. O, precisamente relacionado con todo el podcast de hoy, ese miedo al cambio. Ese vértigo que mucha gente cuando está en su zona de confort o a nivel profesional, pongo, no sé, un ejemplo, está en un trabajo que tiene esa estabilidad, porque claro, tiene que pagar el alquiler, obviamente yo entiendo todas esas situaciones son normales, y por dentro sabe que no quiere estar en ese trabajo, que quiere otra cosa, lo sabe, tiene ya hasta el conocimiento, sabe lo que tiene que hacer, incluso sabe los pasos que tiene que seguir, porque incluso se ha formado con gente, pero no da el paso a la acción, no pasa a la acción, y eso es por el miedo. Pero una vez que tú desbloqueas, ahí cambia la película. Porque tu energía se vuelca en eso. Tu energía se vuelca. Una vez que ya has pasado la barrera, ya no hay vuelta atrás. Es ahí donde pones toda esa energía, todo ese conocimiento, toda tu experiencia, la vuelcas, has pasado la acción y te lo vas a comer. Cualquier proyecto que tengas. Pero tienes que poner de tu parte y tienes que pasar a la acción. Eso nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Repito esta frase. Entonces, con lo que quiero que os quedéis es, sea cual sea vuestra situación, si hay algo realmente que os está picando por dentro, que estáis viendo que realmente os apetece, estamos aquí de paso. Siempre lo digo, es duro escucharlo, pero tenemos que asumirlo. Y no hay nada más bonito que notarte en ciertos momentos de la vida haciendo cosas que realmente te apetecen. Y para eso, normalmente hay que pasar de un punto A a un punto B. Y para pasar de un punto A a un punto B, ¿qué hay? Cambio. Entonces, dejad de ver el cambio como algo negativo, empezar a ver el cambio como algo necesario, como algo que forma parte de nosotros, como algo que tenemos que buscar y pasa a la acción. Desde aquí, un servidor, Samuel Torres, desde Engorílate, te animo a eso, a que te llenes de esa energía, a que le eches valor y a que intentes, siempre que tengas algo ahí dentro,
ir a por ello. Muchísimas gracias por escucharme. Os agradeceré además millones que compartáis este podcast con alguien que le puede molar, sea por YouTube, por redes sociales, que también estamos obviamente aquí en el canal de YouTube, en todas las plataformas de audio y también en Instagram. Nos podéis encontrar ahí en Gorila T. Espero que os haya gustado mucho. También podéis seguirme a mí en mis redes sociales, os lo dejaré todo ahí en la descripción, en Samuel Torres SMT, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, gorilas.